Apaga eso. Apaga, es que eso se ve así. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este estudio de mitad de semana. Gracias por estar ahí pendientes, por estar aquí conectados. Dios los bendiga. Qué bueno que estén aquí nuevamente. Hoy es 23 de agosto de 2023. Y estamos felices de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes, tener la libertad de hablar del Evangelio, de compartir las buenas nuevas, de podernos reunir con libertad. Hace parte de la bendición de estar en este país y de estar en un país donde aún se puede uno reunir sin que lo persigan y hablar de Cristo sin que lo persigan. Sin embargo, como va el mundo, quizás en algunos años tal vez sea más complicado. Por lo tanto, debemos aprovechar las oportunidades que tenemos, cada momento, cada oportunidad para hablar de Cristo, para compartir las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Y es por eso que los invito a que oremos y pongamos este momento en manos del Señor. Padre, gracias te damos por esta noche, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos hable, para que sea tu Santo Espíritu llenando nuestros pensamientos, nuestra mente, dándonos revelación sobre tu palabra, sobre tu verdad, sobre tu voluntad. Y que al mismo tiempo, Señor, al meditar en tu palabra, al meditar en tu presencia, al recibir tu revelación, también recibamos sanidad para nuestro ser, para nuestro cuerpo, para nuestra mente, que podamos recibir respuestas a esas interrogantes, a esas preguntas que nos estamos haciendo delante de ti, que podamos recibir, Señor, esa respuesta a la petición por nuestro hijo, por nuestro familiar, por nuestro trabajo, por nuestro empleo, por la sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy creo que vamos a empezar una serie de enseñanzas acerca de las doctrinas claves del cristianismo. Muchas veces nos encontramos con personas y nos van a preguntar quizás, pero ¿qué es lo que ustedes creen? ¿En qué creen ustedes? ¿Cuáles son las enseñanzas claves o las enseñanzas esenciales del cristianismo? Así como el islamismo, los musulmanes tienen sus doctrinas claves, tienen los 5 pilares de la fe. Orar varias veces al día, ayunar, viajar a la Meca, darle una vuelta a la Kaaba, que es la roca esa que está en aquel lugar, y tratar de hacer buenas obras para llegar al cielo. Todas estas cosas son las doctrinas clave, por ejemplo. El budismo quiere buscar mejorar en nuestra conciencia para llegar a ese lugar superior que ellos llaman el nirvana, y tratan de hacer una serie de rituales y otras cosas que creemos nosotros. Y voy a hablar hoy brevemente acerca de una de las doctrinas claves del cristianismo, y esa doctrina es la doctrina de la deidad. Hay otras que es la Jesús como el objeto o el mediador más bien de nuestra salvación por medio de la fe. La unión de Cristo como Dios y hombre es otra realidad. La realidad de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La salvación por gracia. La resurrección de Cristo es otra doctrina. Las buenas nuevas, el nuevo nacimiento. Dios es uno y al mismo tiempo es un Dios plural. Y hay otras doctrinas paralelas. Solamente hay un camino a la salvación. Jesús nació de una virgen, etcétera, etcétera. Pero yo creo que de las más importantes podríamos decir que es la divinidad de Cristo, la salvación por gracia, la resurrección de Cristo, las buenas noticias, y de eso estaremos hablando, si Dios lo permite, en los próximos días. Hoy, por ejemplo, quiero hablar acerca de Jesucristo. Jesucristo ha sido un tema de controversia a lo largo de los últimos 2000 años, y después de que aparecen otras doctrinas, otras religiones más bien, como el islamismo en el siglo VII, con este profeta que aparece hacia el año 600 en Arabia, que se llama Mohammed o Mahoma. El siglo VII se convierte
en aquel siglo que da nacimiento a esta nueva religión, el islamismo, que es la religión de la sumisión. Se someten a alguien que ellos conocen como Alá. Para muchos, incluso dentro del mundo cristiano, mucha gente cree que Alá es Dios. Y entonces que si él está hablando de Alá y si aquel está hablando de Buda, total es Dios. Yo hablo del Dios trino, del Dios judeocristiano, y también es Dios. Pero resulta que si nosotros ahondamos en la realidad de estos conceptos religiosos, nos damos cuenta que a la luz de lo que el Evangelio y a la luz de lo que la palabra de Dios afirma en cuanto a Dios, en cuanto a Jesús, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la realidad de la salvación, estas otras concepciones religiosas no son reales, son falsas. No es Dios el que está siendo descrito en el Corán. No es Dios del que habla el deseo, el anhelo de todo budista de llegar a cierto lugar. No es Dios el que quiere llegar a ser como Confucio. No es Dios aquel que quiere llegar a ser como millones de ídolos en el hinduismo o en las religiones de la India. Solamente hay un Dios, y el Dios que nosotros conocemos es al mismo tiempo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy quiero enfocarme en Jesús y en su realidad, no solamente como hombre, sino como Dios. Un misterio difícil de comprender con nuestra mente, pero que más que comprenderlo con nuestra mente, este misterio ha de ser comprendido con nuestro corazón. En otras palabras, es un misterio que debe ser creído a través de la fe. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo que está en la eternidad junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo de Dios. Y en un común acuerdo deciden que Jesús se haga hombre por nosotros, siendo Dios al mismo tiempo, Dios en carne o Dios encarnado. Y para eso quiero que vayamos al Evangelio de Juan, que es uno de nuestros favoritos. Si ustedes quieren leerlo en la casa, sería bueno que lean el Evangelio de Juan porque es fascinante, como dicen los españoles, alucinante. Porque en Juan no solamente habla de Jesús y algunos de sus milagros y de sus declaraciones, que más que declaraciones son confesiones de su divinidad, por decirlo así. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan con 7 declaraciones del gran yo soy, que también podemos mirarlas más adelante dentro de lo que son las doctrinas claves del cristianismo. Vamos a ver que el libro de Génesis dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, que había desorden y que luego empezó a crear en lo que se llama este planeta Tierra. Pero vemos que en el Evangelio de Juan hay algo parecido al Génesis. Algunos lo han llamado como el Génesis del Nuevo Testamento. Y si vamos allí en el Evangelio de Juan, vamos a encontrarnos uno de los versículos o párrafos más importantes de toda la Biblia. En Juan 1.1 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Otras versiones dicen, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En realidad, en el original del Nuevo Testamento, que está escrito en griego, esa palabra es logos. Y logos quiere decir, por cierto, sí, palabra, pero también quiere decir razón. Quiere decir origen, logos. Por lo tanto, el logos ya existía en el principio. El logos estaba junto a Dios, pero el logos era Dios. Por eso cuando hablamos de la palabra es Cristo, porque la palabra es Dios. ¿Y por qué decimos esto? Si seguimos leyendo, en el versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de que el Verbo que estaba con Dios y que era Dios, hizo todas las cosas por medio de Él, y sin Él, sin el Verbo, ninguna de las cosas que ha sido hubiera sido. Y luego leemos en el versículo 14, ese logos
esa palabra se hizo carne. Y ahí vemos entonces el milagro de la voluntad de Dios de venir al mundo en carne. La encarnación del verbo, la encarnación de la palabra. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en este pasaje podemos recordar el relato del Éxodo cuando Moisés se encuentra con Dios en el pasaje de la zarza ardiendo. Moisés vio la gloria de Dios. Moisés vio el esplendor de Dios, la majestad de Dios. Y allí se encuentra con este, digamos, milagro. Moisés ve este arbusto que se está quemando, ve que está en fuego. Sin embargo, no se consume, no se vuelve carbón. Sigue ardiendo y sigue intacto. Moisés se asombra y decide acercarse para ver cómo es que esto es posible. Y de repente Dios le habla desde este arbusto o desde la zarza, como se conoce la historia en otras versiones. Y desde allí, desde ese arbusto ardiendo, Dios le habla a Moisés. Y vamos allí al libro de Éxodo 3. Moisés estaba apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré para ver esta maravilla. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y luego dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En este pasaje podemos ver cómo él está recordando que él es Dios de sus antepasados. Pero aún más, en algún lugar dice que él es Dios de vivos y no Dios de muertos, y dice que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego podemos concluir que Abraham, Isaac y Jacob y los padres de la fe no están muertos, sino que viven en otro lugar, digamos, en otra dimensión del espacio-tiempo. Podemos decir que están no aquí en la tierra, sino en otro lugar, que pudiéramos decir el cielo, porque están vivos. Y Moisés se cubrió el rostro, tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: he visto la aflicción de Egipto, de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor, he visto su sufrimiento. Su clamor ha llegado hasta mí. Mira qué interesante que es Israel, el pueblo escogido de Dios, pero ahora nosotros en Cristo somos escogidos también porque estamos unidos a Él. Y fíjate que en ese momento Él dice: el clamor de Israel ha llegado a mis oídos. He escuchado sus peticiones, he escuchado sus lágrimas, he escuchado sus ruegos. Cada lágrima mía, cada petición mía, cada ansiedad mía que pongo delante de los pies de Dios es escuchada por Él. Y Él tiene una respuesta para ti. Él tiene una respuesta siempre de bien, de bienestar, de bendición. Él dice en su palabra: yo tengo planes de bienestar. Mis caminos son más altos que los tuyos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Si yo puedo pensar en cosas maravillosas, si yo llego a pensar con mi mente limitada en cosas importantes, impresionantes, imagínate que eso no es ni le llega ni al estándar que Dios dice. Todo lo que yo pienso, mis pensamientos están por encima del mejor pensamiento del hombre. Mis planes están más allá del mejor plan que tú tengas con Dios, para Dios o para ti. Puedes pensar: yo voy a construir barrios para los pobres, yo voy a entregar mercados, yo voy a crear un ministerio universal. Cualquier cosa es pequeña comparado con lo que Dios ha ideado desde la eternidad para ti y para mí, porque Él es Dios y sus planes son más grandes que los míos y sus caminos son más altos, más grandes que los míos. Y le dice Dios a Moisés: te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto, para que liberes a Israel, a los israelitas. Y entonces Moisés pregunta: bueno, pero ¿quién soy yo para ir a Faraón?
Y el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será cuando haya sacado al pueblo, ustedes adorarán en este monte. Entonces, primeramente le dice, yo estaré contigo. Le está hablando Dios directamente a él. Dios lo está enviando a una misión. Quiero que saques a Israel de la esclavitud. Yo estaré contigo. Si Dios es el que está hablando, como en otras ocasiones lo hemos dicho aquí, deberíamos prestar atención a esa frase. Ciertamente, o como dice Jesús en los pasajes por ejemplo, cuando habla con la samaritana, de cierto te digo, o sea, créeme lo que te digo, porque el que está hablando no es cualquier persona, no es como dice la palabra hijo de hombre para arrepentirse. El que está hablando es Dios. Aquí ciertamente, créeme, yo te lo estoy diciendo, yo estaré contigo. Yo he puesto una misión, yo te he hecho un llamado, yo estaré contigo. Y yo declaro eso para nuestra vida, para mí, para mi esposa, para mi familia. En el llamado que Él ha puesto en mí, Él está conmigo. Él estará conmigo. Y si ha hecho un llamado para tu vida, si ha hecho un llamado para tu familia, un llamado ministerial, ciertamente Él estará contigo. Si Él lo dijo, así será. Y esa frase de ciertamente yo estaré contigo te debería dar tranquilidad para ir a cumplir con la misión que te está encomendando. Moisés dice, bueno, pero si voy a los israelitas, entonces aún como que hay dudas en el corazón de Moisés. Dios le está hablando, pero aún él dice, bueno, pero cuando me pregunten con quién hablé, cuando me pregunten quién me mandó, me van a preguntar el nombre y yo no sé quién me mandó, yo no sé tu nombre, ¿me podrías decir cómo te llamas? Hoy estaba precisamente haciéndoles un diálogo a mis alumnos, enseñándoles a los niños que no hablan español. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juan. Y aquí entonces Moisés pregunta, dime, ¿cómo te llamas? ¿Qué les responderé? Y Moisés escucha esta palabra tremenda. Le dijo Dios, yo soy el que soy. Y así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. El Dios dirás a los israelitas, el Señor, o sea, yo soy, porque la traducción original a donde dice el Señor es Yahweh, Yahweh, yo soy. Yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Así les dirás a ellos. Yo soy el que soy. Yo soy. ¿Y por qué viene esto a colación, esta historia de Éxodo 3? Porque cuando Jesús se revela a sus detractores, cuando Jesús en el Nuevo Testamento habla de quién es Él, Él dice, yo soy. Y está hablando precisamente utilizando las mismas palabras que los traductores judíos usaron cuando tomaron las escrituras del Antiguo Testamento, la Tanaj, donde están los 5 libros del Pentateuco, los Salmos, los Proverbios, etc. Y tradujeron este pasaje del hebreo al griego. Eso es lo que querían hacer en ese momento. Y cuando traducen yo soy, traducen en el griego ego eimi. Esa declaración ego eimi solamente aparece allí y aparece cuando Jesús empieza a hablar acerca de quién es Él. Y es interesante porque vamos a ver aún más en Juan 8, en el mismo Evangelio de Juan, Jesús se revela como en realidad es Él. No solamente el Hijo, no solamente un hombre que caminó entre nosotros haciendo bienes, haciendo milagros, sino que es el Hijo encarnado, el Hijo hecho hombre, Dios y al mismo tiempo hombre. Y volvamos entonces a Juan 1. Dice, el verbo, es decir, el verbo que estaba con Dios en el principio y que era Dios, ese verbo, esa palabra, ese logos, se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, vimos su gloria. Qué privilegio tuvieron aquellos que caminaron junto a Él, que conocieron a Jesús, que escucharon sus palabras. Qué privilegio tuvieron porque ellos vieron al logos encarnado. Ellos vieron a la gloria de Dios. Cuando Ricardo Montaner canta, y la gloria de Dios. ¿Cuántos no quisieran ver la gloria de Dios? Y en muchas congregaciones, sobre todo este evangelio caribeño, hemos escuchado como los predicadores gritan, y ahora queremos ver la gloria de Dios. Que la gloria descienda en este lugar. Yo quiero que ustedes vean, oh, gloria a Dios.
y que la gloria baje. Pues la gloria es Cristo. Hebreos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando tú ves a el Hijo, ves la gloria de Dios. Cuando tú ves al Hijo, ves al Padre. Eso es lo que quiso decir Jesús. Pero no solamente eso quiso decir Jesús, eso fue lo que quiso hacer Jesús. En otras palabras, la voluntad del Padre es que a través de Jesús nosotros veamos la gloria de Dios. Moisés dice, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice, no, tú no puedes ver mi rostro porque morirás. Te voy a mostrar solamente cuando pase. Vas a ver mi espalda. Pero qué privilegio tenemos nosotros que conocemos al Hijo y conocemos la gloria de Dios y podemos contemplar su gloria y no morir. Al contrario, viviremos. Porque el plan de Dios a través de Jesús es que tengamos vida. El plan de Dios, la voluntad de Dios es que conozcamos quién es Dios, que conozcamos su voluntad, que conozcamos su corazón. Y es a través de Cristo que Él revela su voluntad, revela su corazón, revela su amor por nosotros y contemplamos entonces su majestad. Gloria en el griego es doxa, que quiere decir prestigio, majestad, brillo, gloria. Su gloria la contemplamos nosotros, dice Juan. Sus discípulos contemplaron su gloria cuando vieron a Jesús. Cuando tú ves a Jesús, ves su gloria. Cuando meditas en Jesús, meditas en la gloria de Dios. Dice la gloria como del único del Padre, el unigénito del Padre lleno. Piensa en un vaso lleno. Cuando un vaso está lleno no le cabe nada más. Si usted ve un vaso medio lleno, lo puede seguir llenando hasta que rebose. Jesús está lleno de gracia y de verdad. Y esa llenura quiere compartirla con nosotros. Porque más adelante dice, pues de su plenitud, o sea, de su llenura, hemos todos nosotros recibido y gracia sobre gracia. O sea que de esa llenura rebosante recibimos gracia rebosante. Gracia sobre gracia. Porque la ley, claro, Moisés recibió la ley, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés a través de un mediador, muy probablemente ángeles, dice en el libro de Hebreos. Esa es la creencia que hay desde la Torá y desde los libros sagrados de la antigüedad, que eran los ángeles, los mensajeros. No Dios precisamente el que se apareció con Moisés, pero mensajeros que hablaron con él representando a Dios. Pero a nosotros, el mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo encarnado, es decir, Dios hecho hombre, nos trae la gracia y la verdad. Tal es la voluntad de Dios que podamos observar su gracia, que podamos observar su gloria, que podamos observar su verdad que envía a su propio Hijo para que siendo como uno de nosotros podamos relacionarnos con Él, verlo como Él es, hablar con Él, escuchar su voz. Eso es lo que Cristo hizo y lo que Cristo sigue haciendo hoy a través del Espíritu Santo. Porque recuerda que Cristo en algún momento dice, es necesario que me vaya. Porque si no fuese así, no podrían recibir el Espíritu Santo. Pero ahora que Cristo está exaltado en este momento, sentado en el trono, Él nos ha dejado el Espíritu Santo para que esté en la iglesia, con la iglesia. Cada uno de nosotros que creemos en Cristo somos portadores de la gloria y portadores del Espíritu. Si Cristo es la cabeza de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios dice que tú y yo, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. O sea que a través de nosotros Cristo se mueve hoy en el mundo. Si somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y si el cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza, el cuerpo está vivo porque está pegado a la cabeza, que es Cristo, y está vivo para siempre. Y dos, está lleno de gracia y de verdad. Está lleno del Espíritu Santo. Estamos llenos de gracia y de verdad, como Cristo está lleno de gracia y de verdad. Qué lindo poder meditar en eso y creer que Él ha decidido en su perfecta voluntad
llenarnos de su gracia y de su verdad, compartir con nosotros su presencia en su espíritu, que su espíritu viva en nosotros. Por eso ahora la iglesia, cada creyente es un templo. En el Antiguo Testamento era un símbolo, aquel edificio construido por los israelitas. En el templo vivía Dios y allí se manifestaba su gloria y allí se manifestaba la presencia de Dios en el tabernáculo y luego en el templo. Hoy en día nosotros somos tabernáculo, nosotros somos templo, porque habitamos en Él y Él en nosotros. El Verbo eterno se hace carne. Cualquiera que dice entonces Cristo simplemente es un profeta, esa es el debate que tú te vas a encontrar cuando hablas con un musulmán. Ustedes son politeístas porque ustedes tienen 3 dioses. Nosotros solamente somos monoteístas porque adoramos un solo Dios. Incluso los israelitas ortodoxos, los judíos van a decir, claro, es que adoramos un Dios. Porque recuerda el Shema, que todos oramos el Shema, repetimos el Shema en el día del Shabbat. Escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai El-Had. Adonai es el Señor, Adonai es uno, el Señor es uno. Pero resulta que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, ese Shema está escrito de tal manera que cuando dice Elohim, Elohim quiere decir plural. Está hablando de que es una unidad plural, pero al mismo tiempo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una unidad puede ser una unidad, pero al mismo tiempo puede ser plural. Y eso es lo que está diciendo él. Luego, nosotros adoramos la unidad, pero es al mismo tiempo la Trinidad en la unidad. Y algo más tremendo aún es que Cristo dice, yo quiero que ustedes sean conmigo uno, como yo soy uno con el Padre. Luego, esta unidad, juntamente con nosotros, se convierte en una unidad, digamos, más grande, porque si nosotros estamos unidos a Jesús como Jesús está unido al Padre, quiere decir que hay una unidad entre el Padre y nosotros, y entre el Espíritu Santo y nosotros. Vamos a ver entonces por qué de nuevo Éxodo 3 viene a colación. Porque en Juan 8, Juan está hablando con sus detractores, con los que estaban criticando en este momento los judíos de aquel entonces. Cristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo, bueno, más atrás del 50, pero no tengo tiempo de leer todo el capítulo 8 porque es largo. Pero en el versículo 50 del capítulo 8, Juan 8, 50, dice, pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. En otra versión dice, si obedecen. Pero si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, oh, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguien guarda mi palabra, ¿no probará jamás la muerte? O sea que tú eres eterno, estás diciendo que tú tienes poder sobre la eternidad, tú tienes poder sobre la muerte. ¿Quién te crees que eres tú? Eso está ahí diciéndolo, lo están diciendo detrás de sus palabras. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham, que ya murió? Los profetas ya murieron, ¿acaso quién crees que eres tú? Y Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, mentiría como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Está diciendo que Abraham, está hablando aquí de cosas tremendas. Abraham vio mi día. ¿Cómo hizo Abraham para ver mi día si este hombre está hablando aún entre ellos? ¿Cómo es que Abraham vio su día si este acaso vivió antes? ¿Y reencarnó, diría alguno? ¿O esta es la reencarnación de quién? ¿De cuál profeta eres tú reencarnado? No, no hay tal. Resulta que Él es el mismo
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo está diciendo, yo soy antes que Abraham. Ahí lo va a decir más adelante. Por eso los judíos le dijeron, aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad les digo, otra vez está diciendo Jesús como suele hablar, de cierto, créanme cuando les digo, en verdad les digo, que antes de que Abraham naciera, yo soy. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Es increíble esa declaración porque es la misma declaración de Éxodo 3. Yo soy. Cuando los judíos que se les encargaron la traducción de las escrituras al griego, la Septuaginta, tradujeron el yo soy, colocaron en griego ego eimi. Y aquí Jesús está diciendo, antes de que Abraham fuera ego eimi, no está diciendo cualquier cosa, está diciendo yo soy el que soy. Yo soy eterno. Yo soy el que se apareció en la zarza. Es increíble. Por eso es que ellos quieren tirarle piedra, porque está blasfemando según ellos. Está diciendo que Él es Dios. Está diciendo que Él es Hijo de Dios, que Él es el Verbo encarnado. No puede ser antes que Abraham. Si este tipo solo tiene 30 años a lo sumo, ¿cómo puede ser posible? Yo soy el que soy. En griego, prin Abraham genestai ego eimi. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y esa declaración la hace en varias ocasiones, yo soy, en el Evangelio de Juan. Yo soy quiere decir que Él es eterno. Yo soy quiere decir que Él es el mismo que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Él es el mismo que fue, Él es el mismo que le dijo a Moisés, yo soy, te he enviado. Ciertamente yo estaré contigo. Y es el mismo que te dice hoy, yo estaré contigo. Yo soy Jesús. Dios estará contigo todo el tiempo hasta el final. Esa es la realidad. Y por eso querían tirarle piedras, porque estaba blasfemando, no porque estuviera insultándolos de alguna otra manera, sino porque es blasfemia. Hacerse Dios, solamente hay uno que se puede hacer Dios y es Dios. Y entonces porque lo dice, porque es Dios hecho hombre. En otro pasaje, en Colosenses 2:9, es de lo que estaba hablando hace un rato, ya para ir terminando y después seguiremos hablando de esto. Colosenses 2:9. También es espectacular la carta de los colosenses. La carta de los colosenses esto es interesante porque está hablando acerca del mundo. Y muy importante porque hoy en día lo que estamos experimentando es un ataque hacia el pensamiento cristiano de parte del pensamiento mundano, por decirlo así, de parte de los que están siendo manejados, dirigidos por el príncipe de este mundo, que se llama Satanás. Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos. Cautivo es alguien que ha sido preso, que está encadenado, que está apresado, que no se puede mover, que está restringido. Que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Estamos hoy expuestos a vanas sutilezas, a filosofías sutiles, que parecen de pronto interesantes, parecen bonitas, agradables, pero son vanas, son mentiras. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios del mundo y no según Cristo. Y ese es el problema. La cultura de hoy, el mundo de hoy, está enseñando filosofías que son según el hombre y no según Cristo. Y todo lo que es según el hombre termina mal, porque es imperfecto, porque no es puro, porque está corrompido por el pecado. Esa es la clave, esa es la raíz de todos los males de hoy, el pecado que cometió Adán y Eva. Adán, la descendencia de Adán, está caída, está corrompida, está manchada
por el pecado. Por eso es necesario Cristo. Cristo viene a reconciliar al mundo con Dios, a redimir al mundo, a perdonarnos y a limpiarnos. Todo eso es la realidad que Cristo viene a hacer. Por eso nosotros debemos vivir no conforme a la filosofía del mundo, sino conforme a lo que Cristo enseña, porque es el mensaje de Cristo el que libera. Es la verdad de Cristo la que transforma. Es la verdad de Cristo la que sana. Es la verdad de Cristo la que transforma mi mente, mis pensamientos. Cuando el libro de Romanos dice, no se amolden ¿a qué? Al mundo actual. Más bien sean transformados por medio de la renovación de su mente. Sean transformados por medio de la renovación de su mente. O sea, nosotros mismos no nos podemos transformar. Nosotros mismos no podemos usar medios como los 7 pasos para mejorar. O como los seminarios de coaching del gurú de las finanzas, del gurú de la tecnología. Por medio de la renovación de nuestra mente. Así podemos ser transformados. ¿Y cómo podemos renovar nuestra mente al ser expuesta al Evangelio? Cuando nos exponemos a su palabra, cuando nos encontramos con sus buenas nuevas, cuando nos encontramos con la realidad de Cristo. Por eso mismo Pablo dice aquí, no conforme a los principios elementales básicos del mundo, sino según Cristo. Ahí es donde debemos enfocarnos. Y aquí viene el versículo clave y con este termino por hoy. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, sobre todo gobernante, sobre todo poder terrenal, sobre todo principado y autoridad espiritual en en los lugares celestes, como dice Efesios. Cristo es la cabeza, Cristo está por encima. Y si tú y yo estamos unidos a Cristo, quiere decir que tenemos autoridad jerárquica sobre principados y gobernantes de los lugares celestiales, de lugares en donde, acuérdate que hay un reino espiritual, hay un mundo espiritual, hay un mundo en donde están los ángeles buenos, los ángeles de Dios, y otros los ángeles caídos, los demonios y todas estas jerarquías que están en contra de Dios, entre ellos el príncipe de este mundo. O sea, este mundo caído está controlado por un príncipe, Satanás, y él ha de ser vencido cuando Cristo regrese en gloria. Juzgado, más bien, porque ya fue vencido en la cruz. Toda la plenitud de la deidad, quiere decir de Dios. Cristo, de nuevo recordando la analogía del vaso medio lleno o lleno. Si el vaso está lleno, quiere decir que está pleno. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo, reside corporalmente en Él. Luego Cristo, el hombre, en Él se encierra toda la plenitud de Dios. No me puedo imaginar eso, porque es Dios el que crea todo, Dios el que con su palabra creó el universo en expansión, las galaxias, nebulosas, agujeros negros, estrellas, cuásares, sistemas, y a nosotros. Y toda esa plenitud reside corporalmente, o sea, en Jesús hecho carne. Ese es Cristo a quien nosotros adoramos. Ese es Cristo en quien nosotros hemos creído y quien ha logrado para nosotros que estemos unidos a la deidad. Y que al estar unidos a la deidad tengamos vida, porque esa es la promesa. Todo el que cree en mí tiene vida eterna. Todo el que obedece mis palabras. ¿Y qué es obedecer sus palabras? Obedecer sus palabras simplemente es creer lo que Él dice. Y todos los que creen en lo que Él dice tienen vida eterna. Señor, gracias por esta noche. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, reconocemos tu majestad, tu gloria, reconocemos que eres no solamente Cristo, nuestro Salvador, sino que eres Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Dios y hombre al mismo tiempo. Creemos que en ti está toda la gloria de Dios, toda la majestad de Dios, el esplendor de Dios, la plenitud de Dios, que antes de que Abraham fuera, tú ya eras, que eres tú el Verbo que estaba en el principio con Dios, tú eres Dios.
Gracias porque estamos contigo y tú con nosotros, y porque nos has dejado el Espíritu de Dios para también recordarnos lo que somos y lo que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar ahora también por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por Amazing Grace, por cada una de las familias que de una u otra manera se acercaron y se reúnen con nosotros cada semana para compartir tu palabra, para descubrir aún más y más las profundidades de tu amor, para estudiar, Señor, tus promesas, para ahondar en tu realidad como Hijo de Dios, nuestro Salvador, para descubrir una vez más tu gracia y tu verdad. Gracias, Señor, por cada petición de sanidad. Bendecimos la vida de Gilberto ahora para que lo restaures totalmente de su columna vertebral. Oramos por sus vías digestivas, por sus vías urinarias. Toda infección, todo virus y bacteria lo reprendemos en el nombre de Jesús. Oramos por la sanidad del papá de Katia, para que seas tú tocándolo y sanándolo, Señor, o también haciendo tu voluntad en él, porque realmente la verdadera sanidad es contigo. Si tú quieres tenerlo más con nosotros, concédenos ese privilegio de tenerlo más, que Katia y sus hermanos puedan disfrutarlo más. Pero sabemos, Señor, que la gloria, Señor, es estar contigo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es ganancia. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Que podamos entender esa ganancia que adquirimos cuando estamos contigo. Bendecimos la vida de María, de sus hermanos, para que traigas el trabajo que necesitan, la sanidad que necesitan, Señor. Bendecimos su familia aquí en Colombia, en España, en Bélgica. Oramos por sus peticiones, Señor. Oramos por la misma Mariette que ha estado delicada con sus vías digestivas. Oramos para que digas tu palabra, Señor. Rechazamos la enfermedad de nuestros cuerpos, rechazamos la enfermedad del cuerpo de Mariette, bendecimos sus intestinos, rechazamos toda obstrucción y en el nombre de Jesús proclamamos sanidad, Señor. Proclamamos sanidad en la vida de Mimi. Oramos por su restauración de sus manos, de sus músculos, esa operación, esa cicatrización, esas recuperaciones ahora totales en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la salud de todos los que han estado orando por sanidad. Bendecimos también las peticiones por provisión. Conoces la necesidad financiera de cada uno de nosotros y sabemos que tú suples con tu generosidad conforme a tu amor por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 en el estudio bíblico y el próximo domingo a las 11 de la mañana, servicio dominical por este mismo canal. Gracia y paz para todos.